breve. El hombre que dejó el reposo y comenzó a orar. ¿Quién es este hombre? O sea, ¿por qué tenemos que hablar acerca de este hombre que dejó el reposo? Cuando la Biblia nos enseña y cuando vayamos viendo acerca del ser humano en esa faceta, en ese nivel, vamos a comprender muchas cosas. Y hay un versículo, el hombre que dejó el reposo y comenzó a orar. Y hay un versículo, bueno, unos versos, ¿no?, que está en Mateo 11, del 28 al 30, que dice lo siguiente, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes o sobre vosotros y aprended de mí, dice, ¿verdad? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero empezar entendiendo por qué acerca de este hombre que dejó el reposo y comenzó a orar. El Señor Jesucristo hace algo maravilloso. Él describió el aspecto más miserable, sucio y deshonroso del hombre cuando abandonó su posición, al igual que también el Señor Jesucristo exalta el aspecto más limpio, más bendito y más glorioso del hombre en una parábola que ciertamente ustedes la conocen, han escuchado de ella, algunos han leído acerca de ella. No vamos a leer mucho acerca de ella, vamos a citar muchas cosas acerca de ella, pero es la parábola que está en el libro de Lucas, en el capítulo 15, la parábola del hijo pródigo o la del hijo perdido. Algunos le llaman ahora la parábola del padre. Pero en esta parábola, el hijo menor, la Biblia nos enseña que él dejó a su padre y se había marchado a una tierra lejana. La Biblia nos enseña que él malgastó su herencia en vida, llena de vanidades, que al final terminaron con él llevándolo a la miseria y a la pobreza. También nos enseña que una vez que hubo malgastado todo, vino un gran hambre a aquella provincia, y este hijo de este hombre comenzó a pasar él una gran necesidad. Por esto fue, y la Biblia nos enseña que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Estando adentro de una porqueriza, este hombre continuaba ensuciándose más y más con el animal más inmundo, más sucio y deshonroso, que dentro de la cultura judía es catalogado como un animal inmundo, porque la Biblia lo llama así. El cerdo, el chancho como lo conocemos, es un animal inmundo, así la Biblia lo cataloga, así la Biblia lo ha enseñado, porque es un animal que se revuelca en el lodo, que es sucio. Y la Biblia nos enseña que este hombre, el Señor Jesús nos enseña que este hombre, este hijo que dejó a su padre, abandonó a su padre, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero dice que nadie le daba. A través de este aspecto que yo quiero mencionar hoy día del hijo pródigo, el Señor Jesucristo hace una descripción del aspecto del ser humano que no tiene otra opción más que una sola: morir como resultado de haber dejado a Dios. El Señor Jesús lo dijo de esta forma, ¿no? Apartados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, esta historia también nos describe de una manera clara lo que ocurrió en el Edén, cuando Adán se separó de Dios. Entonces, esta historia ciertamente nos habla de la humanidad, nos habla un aspecto de la humanidad, un aspecto de la condición del ser humano. Y yo quiero mencionar lo que la Biblia habla acerca de este hombre, de Adán, en Romanos 5:14. Pocos en la palabra, solamente hay dos pasajes en el Antiguo Testamento, aparte de Génesis 3, que habla acerca de Adán y de su descendencia, y en la descendencia de él en el Génesis 5, bueno, 4 y 5, pero se habla algo muy interesante en el resto de la Biblia. Nadie menciona a Adán, pero Pablo lo menciona, ¿no?
Y Pablo dice de él, en Romanos 5:14, dice algo muy interesante acerca de Adán. Vamos a Romanos 5:14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. El hombre cayó en una porqueriza, está sirviendo a un amo que no le quiere dar ni las algarrobas. Él, sabemos que salió, cómo salió de su casa. Pero dice que no obstante reinó la muerte, es decir, la separación del hombre de Dios, desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Porque Moisés establece la única forma en la que el hombre puede acercarse a Dios, y es el cumplimiento de la ley. Pero sabemos que ningún hombre puede cumplir la ley. Por eso es que dice desde Adán hasta Moisés, aún dice en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Porque el pecado de Adán es diferente a nuestros pecados. Nosotros pecamos por naturaleza, default, ¿no? Nacemos por defecto, nacemos con una naturaleza inclinada al pecado. Pero en el caso de Adán, no. Adán tenía una naturaleza como hijo de Dios. Él es el hijo de Dios. Era el hijo de Dios antes de la caída, y después de la restitución también lo fue. Quedó separado, pero Dios lo restituyó. Dice ahí, para terminar ese verso, el cual es figura del que había de venir. Es decir, el mismo Cristo, ¿verdad? Ahora, vemos aquí también que cuando el hijo menor, en la historia del hijo pródigo, que está en Lucas capítulo 15, puede leerlo en su casa, revisarlo, seguir estudiando, indagando, viendo en ello. Cuando el hijo menor regresó a casa de su padre le puso el mejor vestido, el anillo en su mano, el calzado en sus pies. Luego trajo el becerro gordo, de lo más preciado, lo mató e hizo un gran banquete por él. Esto nos habla del amor del Padre, ¿verdad? Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque hay gozo en el cielo, alegría en el cielo, cada vez que un pecador se arrepiente. Cada vez, yo diría cada vez que un perdido, sí es un pecador por naturaleza, pero cada vez que alguien que está separado de Dios, perdido de Dios, regresa. Lucas 15:7 nos lo dice de esta manera: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Y por qué el Señor Jesucristo dijo esto? ¿Cuál es la razón del por qué el Señor tiene que mencionar esto? Es porque en 15 del capítulo, el capítulo 15 de Lucas, se nos habla de con quién paraba Jesús, y él fue criticado por eso. En Lucas 15, y eso sí vamos a leer del capítulo 15, verso del 1 al 5, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos, ¿y quiénes más? Y pecadores. Si entendemos que el pecado nos separa de Dios, o sea, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, o sea, los que estaban separados de Dios por naturaleza, para oír el mensaje. Para oír el mensaje de salvación, para oír las buenas noticias que Dios tiene para el hombre. Y dice en el verso 2 que los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban, dice, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Pero para qué vino él? Para estar con los pecadores. Lo que el mundo no sabe es que el mundo entero está bajo pecado. El mundo entero está bajo esa condición, bajo esa naturaleza. El mundo entero que vive separado de Dios no lo sabe. Por eso es que él andaba con ellos. Entonces él le refirió esta parábola, y era el verso que mencionaba al final, ¿no? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Hasta encontrarla, porque es de modo de pregunta, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Amén. Entonces, en esta historia, el Señor Jesús, a través del hijo pródigo, le está explicando al hombre la condición en la que todo hombre, hijo de Adán, estaba. Él vino
hablar a los pecadores, es decir, a los que están separados de Dios como consecuencia del pecado de Adán. Pero vemos otro aspecto aquí que yo quiero mencionar rápidamente. Cuando el hijo menor regresa, Jesús describe el aspecto del hombre, cómo es que queda después de su encuentro otra vez con el Padre. Porque vemos que él de alguna manera fue santificado, o sea, el Padre lo abrazó. Tú eres mi hijo. Amén. Lo embelleció, es decir, lo vistió, lo puso en una posición privilegiada y lo bendice. Vamos a ver este hecho en Lucas 15, del 22 a 25. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ¿y qué dice? Y ya ha revivido. Gloria a Dios. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a alegrarse, ¿verdad? Comenzaron a regocijarse. ¿Por qué estoy queriendo mostrar esto? Porque el hombre que dejó el reposo dejó lo más preciado que tenía, porque no valoraba lo que tenía, no entendía. Cuando uno no entiende quién es, cuando no entendemos nuestra naturaleza, siempre vamos a... La palabra correcta sería depreciar, pero no vamos a valorar, ¿no? Y ocurre mucho. Esto ocurre mucho en las parejas, en los matrimonios, en las relaciones, ¿no? Que el esposo o la esposa dan por aludido que ambos se aman, ¿no? Pero necesitan escuchar las palabras, se necesita ver la relación. En Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la Biblia nos enseña que Él completó su obra en 6 días. Diga conmigo, en 6 días. ¿Y qué hizo Dios? En el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Amén. Él descansó de su obra en el séptimo día. Mientras Dios estaba trabajando para crear el cielo y la tierra, que Job 38 nos menciona partes y momentos de la creación, el hombre no tuvo parte en su obra. ¿Cuántos dicen amén? El hombre no tuvo nada que ver en la obra que Dios hizo en los 6 días. El hombre fue creado en el sexto día, al final, como para que ya duérmete, al día siguiente nos levantamos para estar juntos. Entonces el hombre fue puesto en la creación de Dios, en el descanso, en el reposo. Amén. ¿Sí me entiende, verdad? Como este hombre fue creado al final de la creación, el hombre no pudo ver a Dios trabajando, sino reposando. ¿Cómo Dios vio al hombre? ¿Cómo el hombre vio a Dios? Reposando, deleitándose con Él, gozándose. Amén. Eso es algo precioso. ¿El hombre tenía que hacer algo? No. Él estaba en el reposo de Dios. Y Dios en ese reposo tiene todo el tiempo para Él. Imagínate que Dios hubiera creado al hombre en el segundo o en el tercer día. Bueno, no podemos imaginarlo porque no ocurrió así. Pero yo me imagino, ¿no? Al hombre diciéndole, ¿no? Y no iba a decir más antes, pero... Y a Eva al costado, ¿no? Pero Señor, ¿pero por qué no haces esto acá y esto allá, ¿no? Y cambiamos, y queriéndole decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. No, el hombre nació en el momento indicado. O sea, Dios, bueno, no nació, Dios lo creó en el momento preciso, ¿no? En el reposo, para que el hombre solamente disfrute ¿de qué? De Dios. Y obviamente de toda la creación que Dios había hecho. Pero vemos algo interesante que ocurre en Génesis 3. Cuando la serpiente tentó a Eva, ella fue impulsada a tomar el fruto del cual Dios prohibió que no tomase. Y ella
comió el engaño que Satanás le dijo, ¿no? ¿Cuál fue ese engaño? Si como de este fruto, seré como Dios. Porque ese fue el engaño, ¿no? ¿Sabe Dios el día que comas de ese fruto, seré como Dios? ¿Y qué le da a entender la serpiente al hombre? En este caso al hombre y a la mujer, ¿no? Pero la mujer fue la que fue tentada en ese momento. ¿Qué le da a entender? Que ella iba a ser Dios. Y ella comió esa mentira. Y después de comer esa mentira, tanto Adán como Eva, o Eva y Adán, comenzaron a ver la condición de miseria en la que quedaron, su desnudez. Se cosieron hojas de higuera, dice la Biblia, y se hicieron delantales. Entonces, ¿qué podemos ver a partir de Génesis 3? En Génesis 3 nosotros vamos a comenzar a ver cómo el hombre obra. Ya no Dios obrando, sino el hombre obrando por su propia cuenta, queriendo ser Dios, queriendo hacer las cosas a su manera. En Génesis 1, Dios hace la creación hasta el sexto día. En el sexto día crea al hombre y en el séptimo día es para el reposo de Dios y obviamente para que el hombre pueda disfrutar de ese reposo con él. Pero desde Génesis 3 el hombre abandonó el reposo de Dios, abandonó lo que Dios estableció para él tener comunión, y el hombre comenzó a hacer lo que a él le parecía a partir de la raíz de mentira que comió por el engaño de Satanás. Entonces, desde ese tiempo hasta hoy, el hombre, por eso es que dice en Adán, el hombre, ¿qué ha experimentado? El hombre ha experimentado y ha vivido el resultado de lo que es estar fuera de la casa del Padre, fuera de Dios. ¿Cómo eran las vidas de los hombres a los ojos de Dios cuando Dios vio en la condición en la que quedó el hombre y se lo notificó? ¿Eran gloriosas acaso? ¿Eran benditas? ¿Eran felices? No. El hombre se convirtió en un esclavo. Y el hombre vive afanado cada día. Y siempre está en la búsqueda de algo más. Y en el camino, no importa el camino que tome, se va a ver atrapado en diferentes condiciones y situaciones irreparables, en muchos casos. Y lo triste del final del camino del hombre es que no importa lo que el hombre haga separado de Dios, su final es camino de muerte. Hermanos, Dios siempre mira al hombre con amor y con misericordia. Amén. ¿Ustedes creen que a Dios le gusta vernos en la condición cuando el hombre está separado de Dios? Él está esperando para que cada persona pueda recibir el Evangelio en sus corazones. Que Él ha venido con una respuesta, que Él ha venido con un plan y con un propósito. Dios tuvo que ver cómo el hombre cayó en manos de Satanás. Tuvo que presenciar, tuvo que ver el acontecimiento y no podía hacer nada porque el hombre se convirtió en su propio Dios. El hombre, desde que el hombre pecó, se quedó separado de Dios, Dios no podía intervenir en su vida porque el hombre voluntariamente se fue de Dios. Tuvo que presenciar, tuvo que verlo, obviamente no estaba ahí, pero Dios lo sabe todo y lo veía todo, tuvo que presenciar la muerte de Caín, el asesinato que comete Caín sobre Abel. Esa es la razón por la cual Jesús, en su primera venida, ¿qué es lo que Él le quiere mostrar al hombre? ¿Por qué Él está hablando con los fariseos aquí en Lucas capítulo 15? Y les habla acerca, primero les habla de la oveja perdida, luego les habla de la moneda perdida, y luego les muestra el Evangelio, o sea, les muestra la condición en la que estaba el hombre y les muestra la historia del hijo pródigo. ¿Qué era lo que qué era lo que Dios quería mostrarle al hombre a través de esta parábola? ¿Qué era lo que Él está tratando de mostrarle y enseñarle al hombre?
¿Qué está tratando de decirle? Le está mostrando la diferencia y el resultado de la obra en la que ha caminado el hombre. ¿Y cuál es esa obra? Hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos. Yo sé, pastor, me encanta ese verso. Hay que entenderlo. Que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero su final son camino de muerte. Ese son es un son tautológico, imperativo. Es un son que así es. Nada va a cambiar eso a menos que el Evangelio venga a la vida de una persona. Hermanos, el Evangelio es Dios viniendo a rescatar al hombre. Entonces, Jesucristo cuando viene, está con sus discípulos, la gente lo está siguiendo, los fariseos están mirando lo que Él está haciendo, y ellos están criticando porque Él se junta con pecadores. ¿Acaso Él no vino para estar con pecadores? Por si acaso, el requisito para venir a la iglesia es ser pecadores. Si usted es un pecador redimido, gloria a Dios. Pero si usted conoce pecadores que aún no han sido redimidos, invítelos. No importa la facha, amén. Ay, no, ¿cómo vas a ir hacia la iglesia? No importa, hermano. La gente lo que necesita es salvación. La gente necesita evangelio. Necesita la palabra que puede transformar sus vidas. En realidad va a transformar sus vidas. Pero es una obra que solamente la puede hacer Dios. Y viene por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, en su primera venida, el Señor Jesucristo nos quiere mostrar la diferencia del resultado de lo que ha sido para el hombre vivir su propia vida separado de Dios. El fruto de lo que nosotros vemos en la calle, no importa si pareciese que la gente tiene éxito, el fruto de lo que vemos es el fruto de vivir una vida separada de Dios, la mayoría de la gente. Pero en los que han sido redimidos, lo que Dios está haciendo es transformando sus vidas, no para que tengan mejores casas, mejores carros. Ojo, no estoy diciendo que eso no sea bueno. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. El tener una mejor casa o tener un buen carro o tener esas cosas no es tan mal, por si acaso. ¿Amén? Dios no te prohíbe, además te anima a que lo hagas, pero te anima por causa del Evangelio. Ahora, Jesús en su primera venida viene a mostrarnos la condición en la que está el hombre. Y eso es algo que nosotros siempre tenemos que entender. La condición en la que el hombre está, resultado de haber caminado separado de Dios. Si te encuentras en la calle a alguien, una persona exitosa, uno podría llevarse fácilmente por la apariencia de lo que esa persona está expresando, su éxito económico, financiero, académico, pero eso es una pantalla. Diga conmigo, pantalla. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es una pantalla? O sea, pastor, ¿por qué usted es tan duro cuando dice eso? Porque esa persona tiene el mismo problema y está sufriendo. Amén. Si tú tienes el Evangelio en tu corazón, como yo lo tengo en mi corazón, y agradezco a Dios por eso, hermanos, no te lleves por apariencia. Simplemente busca ser guiado por Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Busca ser guiado por Dios para ver, Señor, ¿cómo le tengo que hacer aquí? ¿Cómo le hago? Dime, ¿seré yo el que le comparte a esta persona? Ningún encuentro en nuestra vida es fortuito o es casual. Todo encuentro siempre tiene un plan y un propósito. Ningún trabajo, ¿cómo, pastor? Ningún trabajo, ningún centro de estudio, ningún lugar donde estés es casual. Tú tienes una configuración, y eso suena medio cibernético, pero en realidad tú tienes una configuración perfecta que Dios ha diseñado.
tú y yo. Una configuración que involucra a tus padres, involucra tu nacimiento, involucra tu experiencia, involucra todo lo que tú has vivido por causa del Evangelio. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué leía el libro de Filipenses 1 del 20 al 27? Creo que fue que leí. ¿Por qué lo leía? Porque el hermano Pablo, y me refiero a Pablo, el apóstol Pablo, nuestro hermano, el apóstol Pablo, él tenía las cosas muy claras en su corazón. Hermanos, el Evangelio no nos detiene a seguir estudiando, no nos detiene a ser mejores, no nos detiene a hacer negocios, no nos detiene a hacer empresa, al contrario. Pero todo lo que somos y lo que hacemos debe contribuir al progreso del Evangelio. Debe contribuir a los propósitos que Dios tiene. Amén. Aún nuestros hijos están involucrados en el precio. Mis hijos, sí, y tus nietos también, y tus bisnietos también, toda tu generación. Pero asegurémonos de que ellos puedan escuchar el Evangelio correctamente, a su debido orden, en su debido tiempo. Oremos para que Dios obre. Amén. Entonces, para que se cumplan los planes de Dios. Entonces, Jesús en su primera venida, ¿qué es lo que está haciendo? Él está mostrando al hombre cuál es su condición de haber caminado separado de Dios. No solamente se lo está mostrando a las prostitutas, a los ladrones, a las rameras, y a toda la gente que está bajo pecado. También se lo está mostrando al fariseo, al que se cree bueno. También le está mostrando al que cree que hace todo lo correcto. A todos les está mostrando. Pero no todos tienen la capacidad de ver y oír. ¿Qué impide el ver? ¿Y qué impide a una persona el oír la palabra? Porque una persona puede ver y otras de repente no ven. ¿Qué le impedía a los fariseos? Que no puedan ver lo que Dios les está mostrando. ¿Y qué cosa es lo que le facilitaba a los pecadores, entre comillas, porque todos lo eran? ¿Qué les facilitaba a ellos ver su condición y venir en un estado de gracias, Señor? Para el pecador era más fácil porque sus pecados eran evidentes. Pero para el que trata de cumplir la ley, afanándose o tratando de ser bueno, le era mucho más complicado porque creía que era bueno o era buena. Entonces, Jesús en su primera venida, lo primero que nos muestra es la diferencia del caminar del hombre sin Dios. Y Él viene, pero para restablecer las obras de Dios. Por eso es que lo primero que Él hace al inicio de su ministerio es proclamar Isaías 61. Y voy a leerlo, pero en la versión de Lucas, capítulo 4, del 18 al 19. Y lo dice de esta manera: el Espíritu de Dios o del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Si nosotros entendiéramos humanamente solamente esta primera parte, buenas nuevas a los pobres. Es que el Evangelio es para los pobres. Claro, y los pobres como que lo reciben más rápido, ¿no? Pero no está hablando de esa pobreza económica a la que muchos podrían referirse, o a la que muchos podrían aludir a ello. Pero Él no está hablando de esa pobreza. Porque en otra parte, en el Sermón del Monte, cuando Él habla acerca de bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué bienaventurado? La palabra bienaventurada es toda una clase eso, pero no quiero meterme ahí mucho, pero solamente quiero decir, cuando esa palabra bienaventurado era amén y amén, que significaba dichoso. Es un absoluto de Dios. ¿Qué es un absoluto de Dios? Es que sí o sí va a ocurrir. Cuando Él decía,
de cierto os digo, él decía amén y amén. Cuando él decía dichoso, amén y amén. Cuando él decía bienaventurados los pobres de espíritu, él está diciendo, porque de ellos es el reino de los cielos, él está diciendo que sí o sí esto va a ocurrir. Pero ¿cuándo ocurre? Ocurre cuando el hombre entiende su condición. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí, inicia su ministerio, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es un quebrantado de corazón? Algunos podrían inclinarse a los que les ha ido mal en el amor. Podrían inclinarse a eso, pero sabemos que Dios no se está refiriendo a eso. Amén. No, no se está refiriendo a eso. ¿Qué es un quebrantado de corazón? Es una persona desesperada, que está quebrada, que ya no tiene respuesta, solución en su vida. A pregonar libertad a los cautivos. Libertad. ¿Qué es un cautivo? Alguien que está preso. Y vista a los ciegos. Sí, yo sé que el Señor Jesús le dio vista a muchos, sí. Le dio vista a ciegos, pero también le dio vista a gente que no estaba ciega. ¿Por qué? ¿Qué es dar vista a los ciegos? Darle la capacidad de ver y oír al que no puede ver y al que no puede escuchar. Por eso es que cuando a Jesús le dijeron, ha venido tu madre y tus hermanos están aquí. Ya se acabó la reunión, me tengo que ir con mi mamá, tengo que almorzar, tengo que hacer esto. ¿Dijo eso? No. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Inmediatamente se fue el que escucha esta palabra. Esto es la comunión. Esto es la parte más preciosa de un servicio. ¿Por qué? Porque es la palabra viva que comienza a obrar en nuestros corazones y que nos da la capacidad de ver, como dice, vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos. Hermanos, ¿hay opresión en la iglesia? Claro que sí. ¿Hay opresión? ¿Hay demonios que quieren venir sobre la gente? Claro que sí. El enemigo es espiritual y es real. Y es cierto que el enemigo no va a hacer nada que Dios no lo permita. Pero ¿por qué hay la opresión? ¿Por qué existe la opresión? Es parte de la naturaleza del enemigo. Pero Él ha venido a dar libertad, dice acá, a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, Él ha venido no solamente para traerte paz y para traerte sosiego, como mucha gente, ¿no? Calma, en medio de la tempestad. No, Él ha venido para que tú tengas sentido a tu vida. Él ha venido para que tu vida tenga sentido, el sentido correcto que debe de tener. ¿Qué es el verbo? El verbo es lo que le da sentido a la oración. Y Jesús es el verbo. ¿O no es así? ¿Y qué es el verbo? El verbo es lo que le da sentido a la oración. Una oración sin verbo se convierte en un sintagma, es decir, una expresión sin sentido. Así es como mucha gente vive. No importa los logros que tengan. Y no estamos diciendo que esos logros estén mal, por si acaso. Amén. Entonces, Jesús quiere que el hombre comience a aprender a desechar la idea que abrazó Adán y Eva. ¿Cuál fue esa idea? Yo sin Dios. Yo quiero vivir, pero no quiero saber nada de Dios. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva en el huerto. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Estaba en la casa del padre, ¿y qué ocurrió? Se fue a un país lejano, dice. Lo más lejos posible. No dice lo más, estoy parafraseando allí, pero él fue a buscar. ¿Qué fue a buscar? Su propia vida. Fue a buscar su propio deseo, lo que él quería. Le dio rienda suelta a todo lo que él quiso. Se embotó de todo lo que pudo, lo que el mundo paralelo, lejos de su padre, le podía ofrecer. Pero, como siempre,
apartados de mí, como dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Lo que comenzó a ocurrir en la vida de esta persona, ¿qué comenzó a ocurrir? La miseria, que se expresó en él a través de la miseria de hambre, porque no tenía, ni siquiera le querían dar la comida que le daban a los cerdos, a los chanchos. Quería comerse los algarrobos. Entonces, Jesús, cuando vino en su primera venida, el propósito de él, ¿cuál era? De que el hombre entienda su condición. Y eso es lo que nosotros tenemos que expresar cada vez que queremos comunicar de una manera efectiva el Evangelio. Su Evangelio, no nuestro. Pero que por gracia nosotros lo hemos recibido. Él simplemente quiere que el hombre se presente ante Dios para que pueda recibir y disfrutar lo que Dios ya había preparado. Así como en Génesis 1 nosotros vemos que Dios comienza a hacer la creación y en el sexto día termina la creación y crea al hombre. Y en el séptimo, Él va a tener comunión con el hombre. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Ha preparado un reposo para el hombre. Amén. ¿Cuál es ese reposo, ese Shabbat? Que mucha gente físicamente, y es válido porque el hombre tiene que descansar una vez a la semana. Pero ¿cuál es ese Shabbat para el hombre? Se llama Cristo. Cristo es el reposo del hombre. Y esta es la razón por la cual Él en Mateo 11:28 le dice al hombre: venid a mí, todos, dice, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios aquí? Nos muestra claramente el resultado del hombre que dejó el reposo y comenzó a orar por sí mismo. Él está diciendo: vengan a mí. ¿A quién? Al que está fuera del reposo. ¿A quién está convocando Él? A los que están fuera del reposo, a los que están fuera de Dios. Él los está invitando, pero Él está diciendo: venid a mí, porque Él es ahora el reposo de Dios, que el hombre no alcanza a entender. Y si no alcanza a entender, es muy probable que la persona que no entiende quién es Cristo se va a relacionar con una religión más que con Cristo. ¿Por qué? Porque va a tratar de adoptar posturas, posiciones, por su propia naturaleza va a tratar de buscar ser bueno, hacerlo bueno. Y no estamos diciendo que eso no sea válido, es válido, pero lo que necesitamos es conocer a Cristo. Conocer quién es Él, qué es lo que Él representa. Y una vez que vamos aprendiendo a conocerle, también tenemos que aprender a descansar en Él. Esto es sumamente difícil. ¿Cómo, pastor? ¿Descansar en Cristo es sumamente difícil? Claro. Decirlo es fácil. A ver, pero descansar en Él día a día, eso es otra cosa. ¿Cómo es eso? Porque descansar en Él, ¿qué significa? Esperar en Él. No estamos hablando de que vas a estar sentado sin hacer nada. Descansar en Él, en ver: bueno, Señor, ya lo intenté todo, ya hice esto, aquello. Señor, permíteme ver. Quizás estoy como Gise, que no tiene la capacidad de ver, y necesito un Elías que ore por mi entendimiento para que se abra. Necesito ver tus planes, necesito ver qué es lo que tú tienes, necesito ver qué puerta, por qué se cierran estas puertas y por qué, y qué camino debo de seguir. Entonces, Dios nos muestra en su venida, con la proclamación que Él dice, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí. Cuando cita Isaías 61, Él nos muestra claramente el resultado en el que ha vivido el hombre cuando ha estado caminando fuera de su reposo y cuando el hombre comenzó a orar por sí mismo. Entonces vamos a ver dos aspectos aquí. El hombre que decide orar por sí mismo, que es a partir de Génesis 3, que Romanos 5, si leemos del 1 en adelante, no lo vamos a hacer ahora, pero usted lo puede ver con toda claridad, cómo el pecado por un hombre entró, y por ese pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pero así también la vida vino por medio de un solo hombre, y así también la vida
pasó a todos los hombres por medio de Jesucristo. Eso es lo que nos dice el libro de Romanos y nos enseña. Entonces, el primer aspecto que vemos es que el hombre decide obrar por sí mismo en Génesis 3. ¿Y saben? Es difícil confiar en Dios. Es difícil, no es fácil. Es difícil, hermanos. Es difícil. ¿Saben por qué? Porque queremos entender a Dios a nuestra manera. Esa es la causa de que es difícil. Porque queremos entender a Dios con nuestros pensamientos. Porque quisiésemos en nosotros que Dios obre como nosotros queremos que Él obre. Y muchas veces estamos esperando que la respuesta se asemeje a lo que nosotros estamos esperando. Y hacemos así, y miramos y no miramos, pero yo quisiera que sea así. Pero Dios obra de una manera totalmente diferente a nosotros. Entonces, el otro aspecto que vemos es Dios obrando. Hermanos, qué fácil es decirlo, qué difícil es vivirlo. Y esto lo digo para todos nosotros, los que estamos aquí en esta sala, en el primer y en el segundo nivel. Qué fácil es decirlo, qué difícil es vivirlo. Qué difícil es aplicar esta verdad. Confiar no es fácil. ¿Saben por qué? Porque hemos estado acostumbrados y seguimos de alguna manera acostumbrados a querer hacer las cosas a nuestra manera. Génesis 3, el hombre obrando por sí mismo. Génesis 1, Dios hizo todo y puso al hombre en el reposo. Miles de años después, Cristo viene para mostrarle al hombre que ahora Él es el reposo que el hombre necesita. ¿Cristo es mi reposo, Señor? ¿Cómo es eso? Explícame, ¿cómo es que Cristo es mi reposo? ¿Tú eres mi reposo? ¿En ti tengo que confiar? Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa confiar en Él? Después de la caída de Dios, desde Génesis 3:15, Dios introdujo su reposo al hombre a través de un Salvador, que el hombre no ha alcanzado a entender. Yo no les he dado este verso, pero Eclesiastés 3:11, por favor. La Biblia dice que el hombre, hermano, no alcanza a entender. Y créame, en la medida en que más comenzamos a ver la palabra y más comenzamos a escudriñarla, a meditarla, a veces, como alguien también siempre me dice, nos damos cuenta que no es fácil y como que nos volvemos más, puede sonar mal, ¿no? Pero nos vemos más ignorantes de ella. Porque nuestro día a día continuamente demuestra otra cosa. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho de Dios desde el principio hasta el fin. La promesa es que Él lo va a hacer y que Dios va a restaurar al hombre. Pero tenemos que dejar que Él obre. Nuevamente, Mateo 11, pero ahora vamos a leer del 28 al 30. Entonces, hemos visto que Génesis 1, la creación. Dios crea al hombre y lo pone en su reposo. Génesis 3, el problema del hombre, el drama del hombre, la miseria del hombre, que está fuera ahora en aquellos que están separados de Dios. Pero Génesis 3:15 vemos que Dios introduce su reposo al hombre. Introduce el descanso que Dios le dio inicialmente en Génesis 1, lo introduce a través de Cristo Jesús. Por eso en Mateo 11, 28 al 30 podemos ver que el Señor Jesús lo primero que dice es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué los que están trabajados y cargados? En realidad todo el mundo está en esa condición, solo que algunos no lo ven porque están todavía afanados. Es necesario que el hombre entienda su condición. Está trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Verso 29. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién tenemos que aprender? Del Cristo, amén. Tenemos que aprender
¿Y cómo yo debo aprender de Él? A través de toda la palabra, la Biblia me revela quién es Cristo. Me revela a Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. Dice que hallaremos descanso. Esto es precioso. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque es el alma la que está necesitada. Y luego dice en el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es que esto ocurrió? ¿Cómo es que esto pasó? Efesios 2, del 1 al 3, dice lo siguiente: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, en esta escritura, ¿qué es lo que podemos ver con claridad? Bueno, es un verso muy fuerte, muy poderoso, pero dice que entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra mente y de los pensamientos. Es decir, el hombre que nace separado de Dios vive de acuerdo a los deseos de su carne y de su mente. No vive conforme a los deseos de Dios. Vive conforme a los deseos de su carne y de su mente. Por eso es que la Biblia, como conclusión, dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, dice en el 3, ¿no? Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y lo que leemos en estos 3 primeros versos es acerca de la obra humana. Este es el resultado de la caída. Efesios 1, del 1 al 3, es el resultado de la obra del hombre sin Dios. Y es hijo de ira. Pero en los versos 5 y 6 del mismo capítulo, Efesios 1, nos dice: aún estando nosotros muertos, o sea, estando es un estado presente, pasado o futuro. Es un presente, ¿verdad? Y aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, sabiendo cómo estoy, en esta condición, cómo estábamos, bueno, pero ahí lo dice en el tiempo presente, estando, dice, nos dio vida. ¡Qué precioso! Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Les ha pasado que están viendo una película? Oye, ¿qué pasó? ¿Y esto? Y no lo vi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? En un instante, hermanos, en un instante nada más, cuando el hombre entiende el Evangelio en su corazón, en un instante, el hombre que debía recibir maldición y destrucción, ahora está sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. En un instante. ¿Qué hiciste para hacerlo? Nada. Solamente creer. El contenido de estos versos que hemos leído se asemeja mucho a la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, porque nos habla del Evangelio. ¿Qué es lo que hace precioso el Evangelio? Que no tiene nada que ver contigo. Gloria a Dios por eso. Cuando Dios hizo toda la creación, nosotros no participamos en ella. Amén. Simplemente fuimos puestos para disfrutar con Él en el reposo. Pero en Génesis 3 el hombre se salió de su reposo. ¿Por qué? Porque dijo: déjame vivir mi vida. ¿Y qué hizo? Se perdió en corrupción. Se desmorona, se arruina a sí mismo. Pero Jesús viene e introduce nuevamente el reposo al hombre. Ciertamente, Él no ha venido, hermano,
Es más, y él lo dijo, ¿no? Yo no he venido, él no ha venido a traer paz. Bueno, sí ha venido a traer paz, pero él dice que cuando tú recibes el Evangelio, los primeros que se van a levantar en tu casa son tu familia. ¿Qué? Seguro que ya te pidieron el diezmo. Seguro que ya te están diciendo que tienes que dar. Y ciertamente, hermanos, no es una opción el diezmo. Y no quiero tocar ese punto, aunque ya lo toqué, perdónenme. Pero en realidad el diezmo ayuda a pagar todo lo que se necesita cubrir para pagar el local, los ambientes. Les animo a que cumplan con ese propósito que Dios ha puesto. Así es. Es necesario. Amén. 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 Pero, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que en un instante Dios, de estar en un estado de muerte, nos trae un estado de vida por su obra, por el Evangelio. Y en estos versos que hemos leído se nos habla acerca del Evangelio, cómo el Señor Jesús nos hizo, Dios a través de Cristo, introduce otra vez el reposo al mundo, el descanso. Y cuando digo que Él no ha venido a traer paz, o sea, sí va a traer paz en nuestro corazón, porque Él lo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Él está hablando de una tranquilidad plena. Pero eso no significa que tu entorno no esté en paz. Se te van a levantar. Se va a levantar pueblo contra ti. Y los primeros que se van a levantar son la gente que está en tu casa, tus vecinos. ¿Y qué le pasó? Eso por un lado. Nunca te ponen el parche para que vayas a una fiesta, te diviertas, te diviertas. Pero cuando vas a la iglesia, oye, nosotros somos católicos, ¿ah? Oye, nosotros no pertenecemos a eso. Cuidado, no te dejes engañar. Y ahí sí te quieren poner el parche. ¿Por qué? Porque este mundo, el sistema de este mundo, Satanás, el enemigo, se levanta contra el Evangelio. El Evangelio siempre va a ser causa de persecución. ¿Y eso qué significa? ¿Que debo andar corriendo por todos lados? No, tú andas en paz, en serenidad. Porque el lugar donde tú llegas, los demonios huyen. Amén. Así es. Pero la gente que está atormentada, se comienzan a molestar contigo. Porque no te soportan. Pero no eres tú, es por el Espíritu que está en ti. Amén. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amar como Dios nos amó a nosotros y tratar con misericordia como Él nos trató a nosotros. Entonces, el hijo pródigo terminó en una porqueriza porque decidió vivir su propia vida, hacer algo por sí mismo, pero fue hecho honorable, no por lo que él hiciera, sino cuando llegó a casa, lo primero que hizo el padre fue vestirlo. Le puso calzado, le puso vestido, lo abrazó, lo besó y lo puso en una posición, solamente porque era el hijo. No, papá, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. No me importa lo que digas, tú eres mi hijo. No, papá, no me puedes tratar como hijo. Yo he venido para que ser como uno de estos siervos que están acá. No me importa lo que digas, tú seguirás siendo mi hijo. Amén. Nada va a cambiar. Entonces, Jesús viene para mostrarle al hombre su condición, o en la condición en la que puede estar viviendo. Por eso Jesús andaba con pecadores, porque Él vino para habitar con todos. Y cuando andaba con pecadores, andaba con los fariseos también, porque también eran pecadores, solamente que ellos pensaban que no. Amén. El problema del mundo, ¿cuál es? Que el mundo aún está bajo la ilusión y el engaño de que ellos deben hacer algo para acercarse a Dios. No puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil. No. Algo tengo que hacer. Ya, dime qué tengo que hacer. Y muchas veces nosotros queremos que nos digan lo que tenemos que hacer. Por eso hacen todo esfuerzo y arduo trabajo. Y ¿saben? No está mal, porque el agradecimiento hacia Dios
por lo que Él ha hecho por nosotros, nos mueve a hacer todo. Pero ¿cuál es el problema aquí? Cuando nos quedamos en el hacer y nos olvidamos de lo que Él ha hecho, el ser. Por eso es que vemos un caso como Marta y María. ¿Qué pasa con Marta y María? Las dos estaban fieles ahí, buenas estudiantes, pero cuando llegó Jesús, una se sentó a escuchar a esto, y la otra para nada. ¿Qué más? Y encima se molesta. Ahí está mi hermana, no, ahora pues, Jesús, ahora le voy a dar las quejas a tu Jesús. Señor, y conocemos la historia. Señor, esta mi hermana, no, dile pues que me ayude, te das cuenta que yo estoy haciendo todo solita y pobrecita de mí, nadie me ayuda. Marta, espero que nadie se llame Marta. Y si alguien se llama Marta, perdónenme, ¿no? Pero solamente es por la historia, ¿no? Que el Señor nos muestra acá. Marta, aturdida, acongojada, afligida, afanada. Ella ha escogido la mejor parte. ¿Cómo? ¿Y cuál es la mejor parte? Estar ahí. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Ella ha escogido la mejor parte. Para eso estamos aquí. Hermanos, qué linda la alabanza, gloria a Dios. Qué lindo el servicio que los sugieres hacen, gloria a Dios. Qué lindo toda la preparación, hermanos. Aquí nuestros hermanos que vienen a servir están desde las 8 de la mañana. Son los primeros en venir y los últimos en irse. Gloria a Dios por su servicio. Pero esta es la mejor parte. Amén. Y muchos de ellos se sacrifican. Digo se sacrifican porque luego van a escuchar el mensaje. Amén. Aunque algunos se olvidan. Pero tienen que escuchar el mensaje porque es la mejor parte. Amén. La mejor parte es el mensaje de la palabra. ¿Por qué? Porque es la única que puede transformar esta vida, este corazón, esta mente, este ser, el tuyo y el mío, cada uno. Entonces, la Biblia nos muestra el hecho de que el resultado de nuestra obra siempre va a ser maldición y destrucción, pero lo que Dios hace es bendición. Adán decidió separarse de Dios en Génesis 3, aunque Dios lo puso bajo bendición en Génesis 1, pero ahora Cristo ha venido a devolvernos ese reposo. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos con este mensaje. Cuando el hombre que dejó el reposo y comenzó a obrar. Me hace acordar nuevamente a María. Dejó el reposo, a Marta, que dejó el reposo para obrar. Y María escogió la mejor parte. Prefiero estar en el reposo. Señor, me voy a enseñar, me voy a sentar a escuchar. No podemos permitir que el obrar reemplace nuestra comunión con Cristo. Sí debemos obrar, sí, gloria a Dios por el servicio, gloria a Dios por todo lo que se hace, amén, pero esta es la mejor parte. Vamos a orar. Padre, te amo.